Buenos días, mi nombre es Jorge Randonía, soy el docente encargado de la unidad sobre deberes de actuación del Estado cuando se trata de poblaciones indígenas en el marco del curso sobre control difuso de convencionalidad realizado por la Corte Suprema de México. Muy bien, en estos minutos que tenemos mi intención no es hacer un análisis exhaustivo de los estándares que vamos a ir desarrollando o que vamos a ir viendo en esta semana. Es más bien simplemente llamarle la atención sobre algunos aspectos, puntos, temas esenciales que deseo que le presten especial atención cuando recorran las lecturas impartidas. El primero de ellos tiene que ver con la interpretación de las normas efectuadas por los órganos internacionales de derechos humanos o por, en general, la interpretación de órganos que debe hacer el intérprete del derecho a la hora de realizar un control de convencionalidad adecuado. Ustedes ya han visto que es costumbre de la Corte y de los órganos del sistema interamericano interpretar los derechos que están contenidos en los instrumentos interamericanos a la luz de lo que llamamos el corpus juris internacional sobre el derecho del cual se trata. Por ejemplo, ustedes creo que acaban de ver en la unidad o el módulo sobre niños, niñas y adolescentes, y habrán podido ver que tanto la Corte Interamericana como la Comisión suelen interpretar cada uno de los derechos que están contenidos en la Convención Americana a la luz de el cuerpo jurídico internacional sobre derechos del niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, el artículo sobre la libertad personal, cuando se trata de niños, interpretan las normas que existen sobre libertad personal de niños o niñas que existen a nivel internacional. Bueno, con respecto a los pueblos indígenas es exactamente el mismo procedimiento, solamente lo que cambian son los instrumentos. Para interpretar, para desentrañar el sentido de las normas de la Convención Americana, que muchas veces no son precisas o no se refieren específicamente a la población de la cual queremos referirnos, necesitamos acudir a instrumentos tales como el Convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, o la Declaración Universal sobre Pueblos Indígenas, o otros incluso instrumentos de soft law, como informes de relatores de Naciones Unidas, o decisiones de comités, de distintos comités de Naciones Unidas, o incluso decisiones de órganos que están por fuera de la región. Asimismo, de forma más reciente, la Corte Interamericana en particular ha incorporado a ese análisis del cuerpo jurídico internacional un análisis adicional que es el análisis de la normatividad interna de los países de la región e incluso de las decisiones de las altas cortes o de los altos tribunales de esos países. Para no ser abstracto, les doy como ejemplo que para determinar si el derecho a la consulta previa era un principio general del derecho, la Corte se basó tanto en las interpretaciones hechas en el derecho internacional como también en lo que es la normatividad internacional de los países, la normatividad interna de los países de la región y de la interpretación que se le ha dado a nivel interno por parte de las altas cortes de México, Costa Rica, Argentina, Brasil, Guatemala, Colombia, Chile, etc. Varios países de la región. Entonces, ese es el primer punto, la interpretación de normas de acuerdo a un análisis temático del derecho internacional, pero también teniendo en cuenta los desarrollos recientes o la arquitectura jurídica de los estados de la región, que puede también permitir desentrañar el sentido de esas normas que no son claras o son poco precisas. Segundo punto que quiero que vean, el tema de las definiciones. En el derecho internacional no existe una definición precisa de lo que es un pueblo indígena, ¿no? Más bien existen criterios de interpretación o criterios de análisis
Esos criterios, como ustedes lo verán en las lecturas, pueden ser de tipo que toman en cuenta elementos objetivos o elementos subjetivos. Los elementos objetivos de lo que es un pueblo indígena o una población, un pueblo tribal, pueden tener en cuenta elementos que tienen que ver con la continuidad histórica, con componentes históricos, pero también aspectos que tienen que ver con la conexión territorial de una comunidad con un territorio determinado, o la existencia de instituciones sociales, económicas, culturales o políticas que son distintivas y específicas de una comunidad determinada. Esos elementos no son taxativos, no son exhaustivos, pueden haber otros elementos objetivos que puedan darle pistas al intérprete del derecho sobre si estamos frente a una comunidad indígena o tribal o no. Asimismo, existen elementos subjetivos que a veces han sido utilizados, por ejemplo, la Corte Interamericana los ha utilizado, y en particular los elementos subjetivos se refieren a temas de autoidentificación de las comunidades como tales. Entonces, ahí se juntarían esos elementos objetivos con los subjetivos, esos criterios, mejor dicho, para darle pistas al intérprete del derecho, tanto nacional como internacional, a efectos de saber si en un caso determinado se encuentra frente a una población indígena y tribal o tribal o no. ¿Cuál es la importancia de eso? Bueno, ustedes ya se dudarán que la importancia fundamental de eso es determinar qué tipo de régimen jurídico se debe aplicar a una población determinada o no. Es decir, si yo le debo aplicar un régimen jurídico internacional que es el régimen jurídico de las poblaciones indígenas o no. Y ahí puede ser muy diferente la solución jurídica que se dé a un problema determinado, de acuerdo a si logramos definir a una población como indígena o no. Esto es más importante en algunos ordenamientos jurídicos internos, en los cuales no es tan clara la definición de lo que es un pueblo indígena, o cuáles poblaciones se deben considerar como indígenas, o incluso en ordenamientos jurídicos en los cuales la categoría de indígenas se encuentra subsumidos en otras categorías o parcialmente subsumidos. Por ejemplo, en Perú, muchas comunidades indígenas aparecen con el rubro de comunidades campesinas, o en otros países como minorías. De ahí la importancia de tener criterios más o menos claros para que el intérprete del derecho pueda saber distinguir cuáles son las poblaciones indígenas o no, y de tal forma le pueda atribuir consecuencias jurídicas, las consecuencias jurídicas que el derecho internacional prevé a esos efectos. Tercer aspecto esencial, el tema del territorio. Ustedes verán en las lecturas que el territorio, y así consta de forma transversal en la jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana como de la Comisión, que el territorio es un aspecto esencial tanto de la cultura como de la forma de supervivencia de las poblaciones indígenas. El territorio o el derecho a la propiedad, vamos a decir, a la propiedad comunal, aparece en estas jurisprudencias como más que como un derecho en sí mismo o como un derecho con un fin en sí mismo, sino como un derecho que también es una garantía del disfrute de otros derechos básicos. Es decir, a través de la efectivización de ese derecho se hacen efectivos otros derechos. Eso no es una situación que ocurre con poblaciones que no son indígenas, de ahí una peculiaridad, ¿no?, con el tipo de población de la cual estamos hablando. En ese sentido, los derechos territoriales de los pueblos indígenas se relacionan con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, y en el cual es importante el control de su medio ambiente, de su hábitat, como una condición para la reproducción de su propia cultura, para su desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. Bien, volveremos un poco sobre esta idea del territorio como central para la efectivización de otros derechos que se hacen posibles gracias al derecho a la propiedad.
En lo que se refiere a la aplicación de los derechos contenidos en la Convención Americana a pueblos indígenas, la Corte tiene una profusa jurisprudencia al respecto, la Corte Interamericana, que se refieren tanto al derecho a la vida como al derecho a la libertad de expresión, el derecho obviamente a la propiedad privada, a la propiedad comunal, a los derechos políticos o el derecho a la residencia, etcétera, etcétera. En concreto, en lo que se refiere a la conexión entre el derecho a la vida y el derecho al territorio, la Corte ha desarrollado, en particular sobre sus jurisprudencias sobre los casos paraguayos, ¿no? Jackie Agaxa, Jean Casek, Saboya Maxa, ha un poco vinculado la necesidad de que los pueblos indígenas no sean privados arbitrariamente de su territorio con el derecho a la vida digna. La Corte entiende que el derecho a la vida digna no solo comprende el derecho de todos hermanos a no ser privado de la vida arbitrariamente, sino que también el derecho a que no se generen las condiciones que le impiden o dificulten el acceso a la existencia digna, la existencia misma digna. En el caso de Jackie Agaxa, la Corte vinculó el no acceso a las tierras comunitarias como una afectación de la vida digna de los miembros de la comunidad. El uso y el disfrute de los recursos naturales estaba ligada a la medicina tradicional, al acceso al agua limpia, a la obtención de alimentos y a los medios de subsistencia tradicional. Es decir, ahí se conectan territorio, cultura, derecho a la vida. De allí que la Corte, en ese caso, encontró que el Estado había violado el derecho a que se habían violado esos derechos. En lo que se respecta, obviamente, al derecho a la propiedad, aquí no tenemos el tiempo de desarrollar todo lo que ha dicho la Corte sobre el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas. Digamos simplemente algunos elementos, algunos puntos. En primer lugar, ustedes notan que cuando leen el artículo 21 de la Convención Americana, constatan que ese artículo en general se refiere al derecho a la propiedad privada y de ninguna forma aparece en su articulado o en su texto que se pueda referir a los pueblos indígenas o a la propiedad comunal de los pueblos indígenas. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte le ha conferido un alcance mucho mayor a ese artículo y entiende que la estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que allí se encuentren, así como los elementos incorporales, pueden ser deidades, un árbol sagrado, un cementerio, etc., que se desprenden de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención. Es decir, el ámbito de aplicación del artículo 21 se ha extendido enormemente a raíz de la jurisprudencia de la Corte en esos puntos. Ahí se conectan tierras, recursos naturales, elementos incorporales al derecho a la propiedad comunal. La jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia del artículo 21 se ha encargado también de analizar cómo se debe acreditar el dominio por parte de los pueblos indígenas sobre esos territorios, cómo deben ser registrados esos territorios, cómo deben ser los mecanismos administrativos e institucionales para hacer efectivo el derecho a la propiedad comunal, cuáles son las medidas que deben tomar el Estado para la demarcación y limitación de las tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha interesado en analizar las relaciones que existen entre el derecho a la propiedad comunal y el derecho a la propiedad privada y las posibilidades por parte del Estado de expropiar esos territorios. En particular, la Corte ha analizado de qué forma deben ser, cuáles son los procedimientos que debe llevar a cabo el Estado para
restringir el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas, ¿no? En particular, en los últimos años ha desarrollado mucho el concepto de consulta previa a los pueblos indígenas, en dos casos muy importantes, el caso Salamaca y Sayaco, y ha tenido ampliamente la oportunidad de desarrollar esos criterios, ¿no? Muy bien. En lo que se refiere a los derechos políticos de los pueblos, el caso el caso Yatama contra Nicaragua ha desarrollado mucho ese derecho, ¿no? Y un poco permitió a la Corte establecer de qué forma debe ser interpretado el artículo 23 cuando se trata de pueblos indígenas, cuáles son las diferencias con respecto a poblaciones que no son indígenas, ¿no? De qué manera, cuáles son las peculiaridades que se le debe dar a la interpretación de ese derecho cuando se trata de pueblos indígenas y cuando esos mismos pueblos buscan acercarse a los métodos de representación electoral, vamos a decir. Bien, en este minuto que me queda también quiero mencionarles que la Corte obviamente ha desarrollado otros derechos que vamos a verlos en el transcurso del curso, pero me interesaría también mencionarles que también que el Tribunal Interamericano ha establecido criterios de reparación diferenciales cuando se trata de pueblos indígenas, ¿no? Criterios que se deben tomar en cuenta para a la hora de establecer mecanismos de reparación por violaciones a derechos humanos, que se deben tener especialmente en cuenta la condición de pueblos indígenas de esas personas para determinar cuáles son las reparaciones que son pertinentes en el caso concreto. Eso lo vamos a ver también en el desarrollo de esta semana. Muy bien. Con estos minutos de introductorios me despido de ustedes, les doy la bienvenida al curso, espero que les sea provechoso, espero su participación en los foros y en la conferencia que vamos a tener al final de la semana. Muchísimas gracias, excelente semana a todos.